hay un aspecto que es fundamental y es cómo enseñar las habilidades de inteligencia artificial, es decir, cómo trasladar a los profesionales de sanidad, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera, estas habilidades que son imprescindibles. Cómo usar la inteligencia artificial para enseñar a los médicos jóvenes que están en las escuelas de medicina. Probablemente hay decisiones determinadas que van a ser supervisadas o no, van a ser tomadas por inteligencia artificial. Bienvenido, un auténtico placer contar con tu presencia en este podcast de tecnología y salud. Queremos hablar contigo de muchas cosas, de inteligencia artificial, pero también de en qué estás trabajando, en qué estáis trabajando tú y tu equipo o vuestros compañeros. Y para empezar, yo prefiero que te presentes tú antes que yo. Más que nada porque me voy a equivocar seguro, tu currículum es muy extenso. ¿Y qué rasgos me definirías de un poco de tu profesionalidad y hasta dónde has llegado, dónde estás? Ya, pues en primer lugar, gracias por invitarme a estar con vosotros. Es un placer también el compartir este rato con vosotros y con los oyentes. Yo soy un cardiólogo reconvertido a epidemiólogo clínico porque fui fichado por el Carlos III allá en los años, al principio de los años 90 y me entrenaron en epidemiología clínica, que es la aplicación del método epidemiológico a la resolución de problemas de la actividad clínica. Es decir, la epidemiología general trata de poblaciones, la epidemiología clínica trata de pacientes, posibles pacientes y desenlaces de pacientes, ¿no? Entonces, después de trabajar durante años en epidemiología clínica y organizar la unidad de investigación del Hospital General Universitario de Alicante, ahora en Dr. Balmis, afortunadamente, porque creo que es una buena idea el cambio de nombre, pues fui enviado por una beca del FIS a Oxford, donde participé en aprender cómo se estructura y cómo se prioriza la investigación en salud, y tuve la suerte de coincidir con Dave Sackett, con Ian Chalmers y con Muir Gray, que son las tres personas que fundaron el Centro para la Medicina Basada en la Evidencia de Oxford, del que formo parte desde entonces, ¿no? De vuelta a casa, pues contacté con un programa que se llamaba Critical Appraisal Skill Program, que enseñaba a los médicos, gestores, enfermeros y a todas las personas del sistema de salud británico a tomar decisiones y a leer críticamente los estudios. Aprendí sus técnicas y las reincorporamos aquí en España, aprovechando la red de epidemiólogos clínicos que ya había construido el Carlos III, ¿no? Eso es CAS en el fondo. Y yo me jubilé hace 2 años de ver pacientes en el Hospital General, pero me dedico con intensidad a la enseñanza y a la investigación en docencia de medicina basada en la evidencia. Esto es en esencia lo que soy, es decir, un friki que se dedica a enseñar y a investigar. Juan, ¿hay mucha diferencia entre el ámbito sanitario o la sanidad o la medicina que se enseña en Reino Unido en comparación con la de España? ¿Hay mucha distancia o nos tenemos que sentir totalmente orgullosos del sistema sanitario que tenemos en nuestro país? Yo creo que son 2 niveles distintos. Yo creo que el sistema sanitario británico tiene unas fortalezas, como su universalidad, como que es una especie de sello y esencia del British, tanto del British como del escocés, ¿no? Son sistemas muy poderosos y que están vinculados a una larga tradición de estado de bienestar, ¿no? La enseñanza es algo distinto. En la enseñanza hay escuelas de medicina o universidades que enseñan medicina, enfermería, fisioterapia, etcétera, con exquisitez, otras con menos exquisitez, y hay diferentes aproximaciones docentes, ¿no? Es un mundo más diverso. La universidad inglesa es más diversa que la española. Hay universidades de élite, hay universidades menos de élite, pero en general el nivel de enseñanza es bueno. Y nosotros, nuestra universidad es una universidad de calidad que ofrece niveles de aprendizaje en contenidos excelentes, que fracasa, sin embargo, en modelos de enseñanza, es decir, la enseñanza en pequeño grupo, la enseñanza a distancia, por ejemplo, o virtual, enseñanza con técnicas de otra naturaleza. Nuestra universidad le falta, tiene esa cierta incapacidad para
para hacer esos desarrollos innovadores, pero es una universidad de muy alta calidad en comparación con la del Reino Unido. Es distinto el proceso de enseñanza de la medicina en pregrado que el proceso de enseñanza de la medicina en posgrado, ¿no? En ese sentido, yo creo que nuestro sistema MIR, que es donde los médicos realmente y enfermeros y fisioterapias y psicólogos aprenden a ser profesionales, es algo que no lo hace dentro de la universidad, que lo hace el sistema de salud, y nuestro sistema MIR es equiparable a cualquier otro sistema y probablemente supera en mucho a algunos sistemas de países avanzados, ¿no? Juan, estás hablando de formación. Yo quería preguntarte si tú crees que va a ser inevitable que la integración de las herramientas de inteligencia artificial tienen que llegar sí o sí a la formación del personal sanitario antes o después. Definitivamente. Y yo creo que hay además varios aspectos. Yo creo que hay un aspecto que es fundamental y es cómo enseñar las habilidades de inteligencia artificial, es decir, cómo saber manejar los chatbots, hacer un sistema de prompt o de prompt persistentes, es decir, lo que sería una ingeniería de prompts a nivel básico, es decir, cómo trasladar a los profesionales de sanidad, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera, estas habilidades que son imprescindibles, que serán imprescindibles para médicos y para cualquier otro ciudadano, ¿no? Para cualquier otra profesión. Hay un segundo nivel en cómo usar las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo las más novedosas, para realizar investigación, es decir, para construir conocimiento, ¿no? Que en ese sentido yo creo que por lo menos un subgrupo de los profesionales van a construir conocimiento y necesitan de aprendizajes en esas habilidades. Son aprendizajes un poquito más complejos, ¿no? Y luego yo creo que hay una reflexión que es global, es decir, hemos hablado de cómo enseñar inteligencia artificial a los profesionales, pero ahora la otra cuestión es cómo usar la inteligencia artificial para enseñar a los médicos jóvenes que están en las escuelas de medicina. Es decir, este es un reto que todavía no se ha abordado, pero a mí este reto me parece absolutamente esencial, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones son generaciones nativas digitales, por tanto hay cosas que van a hacer con más facilidad, probablemente más fácilmente que sus profesores, y realmente yo creo que es imprescindible que en las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería, en las escuelas de fisioterapia, de psicología, se produzca una revolución, un cambio en la aproximación docente. Es decir, que combine aproximaciones clásicas que tienen su valor, aproximaciones presenciales que tienen su valor, con una gran cantidad de instrumentos, de acciones, de posibilidades que brinda la inteligencia artificial y en general el mundo de la comunicación y los datos actuales, ¿no? En esa situación, Juan, yo puedo detectar algunas cosas que me estás diciendo sobre tu parecer sobre la inteligencia artificial, pero ¿cuál es tu opinión ahora mismo sobre la inteligencia artificial? ¿Qué consideración tienes ahora mismo sobre ella? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que la inteligencia artificial es un buen producto humano, es un excelente producto humano. No es nada novedoso en cuanto a la idea, es decir, ya existe la idea en el barroco de los autómatas y el siglo pasado, pues Turing ya planteó sus famosas máquinas, incluso los criterios de qué es inteligente y qué no es inteligente. Es decir, es un tema que atormenta o que cíclicamente interesa a la especie humana, ¿no? Ahora yo creo que se ha producido la conjunción de una serie de desarrollos que quizás comentaremos a lo largo de la entrevista, pues de aprendizaje de máquinas, aprendizajes profundos, visión por computador, aprendizajes de lenguajes similares a los humanos, ha generado un conjunto, un conglomerado, que es lo que ahora se llama todo ello inteligencia artificial, pero realmente es un elemento disruptivo, es decir, es algo nuevo que hay que evaluar y que hay que ir viendo. Y también la inteligencia artificial es una marca propagandística que nos cuentan en todos los historias, incluso cuando vas a comprar un coche te dicen, tiene inteligencia artificial, ¿eh? Y te vas probablemente a la pollería dentro de poco, cuando vayas te dirán, esto que el envase tiene inteligencia artificial también. Es decir, se ha convertido en una marca, por tanto, la marca es útil porque llega muy fácilmente, todo el mundo percibe como palabra clave y estupenda
como palabra de ábrete sésamo la inteligencia artificial, pero probablemente es un fenómeno sociológico que no tiene tanto que ver con lo que realmente es el núcleo de la inteligencia artificial. Yo creo que mi juicio es positivo, pero cauto, es decir, es un conjunto grande de técnicas, probablemente disruptivas, pero no toda innovación es progreso. Es decir, es una innovación y vamos a ver si es progreso y sabremos si es progreso si sabemos evaluarlo bien, conducirlo bien, gestionarlo bien. Pero el médico que no aprenda a aprovechar las posibilidades de la IA, el especialista, cada uno en su sección, en su servicio, es como se va a quedar, digamos, demorado con respecto a sus compañeros. Es decir, esa formación que antes hablábamos, porque habrá gente que siempre diga, no, es que esto no es para mí, o yo siempre lo he hecho así, o con la formación clásica que tengo y los conocimientos que tengo son suficientes para atender mejor al paciente. ¿Tú crees que va a haber una diferenciación entre tal vez esa población, esos estudiantes nuevos que ahora mismo están saliendo de las facultades, que ya integrarán cuando llegue el momento inteligencia artificial, en comparación con los médicos más veteranos, que lógicamente su experiencia tiene un valor brutal, pero ¿piensas que va a haber una desfase entre especialistas que utilicen la inteligencia artificial y especialistas sanitarios que no utilicen la inteligencia artificial? Me temo que sí. Yo creo que hay dos. Comentas los estudiantes. Claro, los estudiantes son nativos digitales. Mi nieta ya cuando le das un teléfono, un tablet, no hace así siquiera, ya sabe que tiene que pasar así. Y tu hija probablemente también lo sabe, ¿no? Es decir, los estudiantes son distintos. Estos ya han nacido y para ellos el mundo y lo digital forma parte del mundo, ¿no? De los que, como nosotros, hemos tenido que ir adaptándonos gradualmente a esas cosas, pues yo creo que la inteligencia artificial va a seguir en los modelos de difusión de la tecnología clásicos. Es decir, habrá un grupo de tipos que la adoptan inmediatamente. Esto es lo que los ingleses llaman los early adopters, lo que llamamos los frikis, ¿no? Tipos que todo quieren el último móvil, lo utilizan todo, en la última mensajería, cambian de mensajería, vuelven locos a los amigos y a la familia, etcétera, ¿no? Luego hay otro grupo que es los que son renuentes, que no quieren, ¿no? Son los que llaman los ingleses late adopters. Estos no lo quieren, ¿no? Es decir, si te obligan, no quieren. Esto nos ha pasado hace años con los médicos, que había algunos que no querían el ordenador, que ellos querían escribir en historia clínica, ¿no? Y pasa en todas las profesiones, ¿no? Y luego están los que, el tramo intermedio, ¿no? Que son capaces de virar si las condiciones lo permiten, ¿no? Entonces yo creo que siempre va a haber, normalmente en casi todas las tecnologías hay un 20% de frikis, un 20% de late adopters y el resto se distribuye de ahí y eso va cambiando en función del esfuerzo docente que hagas, de los premios que tengas, de las facilidades que vayan ocurriendo en la organización, en el contexto. Un poco el ejemplo de los abuelos con... Bueno, yo soy abuelo también, de los abuelos con el móvil, ¿no? Que perciben, dicen, oye, llamar al teléfono pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero caramba, cuando llegas y le manda el vídeo la nieta por WhatsApp, la cosa ha cambiado. Es decir, por eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo en las organizaciones, en la sociedad, por realfabetizarnos a los que somos, a los que no somos nativos digitales, ¿no? Y ese esfuerzo, yo creo que de ese esfuerzo depende que haya gente que se quede atrás o no. Pero hay que contar con que siempre habrá gente que se quede atrás. Habrá que hacer planes de rescate para estas cosas. Juan, uno de los usos que tiene la inteligencia artificial es para hacer el trabajo más tedioso, o más mecánico, o más repetitivo. Pero desde hace tiempo se viene detectando que papers, estudios, se están haciendo con inteligencia artificial y en ocasiones sin la propia supervisión del interesado. Es decir, como si fuera esto magia, ¿no? Que le das a la tecla y te hace automáticamente el estudio. ¿También estáis detectando vosotros esa realidad? Y no sé si os preocupa o preocupa en el grupo CASP, que quiero luego a continuación hablar, si te parece. Vamos a ver, yo creo que lo que dices es realmente cierto. Es decir, el mundo de la publicación científica y los científicos nos seguimos comentando nuestros hallazgos y descubrimientos a través de las publicaciones. Y ese mundo está cambiando.
está cambiando de manera radical. De hecho, todas las buenas revistas clínicas, Lancet, etcétera, ya han hecho una edición de Lancet Digital, o por ejemplo New England Journal of Medicine, que es la mejor revista con más impacto en ámbitos clínicos y biomédicos. New England, desde enero de este año, edita ya una sección de la revista, una nueva revista, realmente, un nuevo titular, que se llama New England Journal of Medicine AI, es decir, dedicado solo a inteligencia artificial, ¿no? Esto realmente es relativo, es decir, las editoriales se han percatado de eso. También se han percatado de que hay artículos tramposos que es capaz de hacer los ChatGPT y ya tienen sus modelos de detección, porque es detectable, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo lo que hace ChatGPT es lo de un alumno mediano que está razonablemente informado, pero no entiende bien las cosas aún, ¿no? Entonces, yo creo que eso está cambiando. También está cambiando que las revistas están generando ya requerimientos y checklists de requerimientos para enviar artículos de inteligencia artificial. Esta es una de las cosas en las que estamos investigando nosotros sobre los guías de reporting para reportar estudios de inteligencia artificial. Yo creo que además las revistas se encuentran con un problema y es que tampoco hay muchos referees. O sea, el modelo general de las revistas es que los pares, los iguales, evaluamos a los iguales. Es decir, no ha demostrado grandes cosas, pero es el modelo científico. Es decir, te valoran tu estudio gente que sabe lo mismo que tú, ¿no? Entonces, hay problemas en las editoriales porque todavía no hay referees suficientemente bien formados en detectar los problemas que tiene la inteligencia artificial y que quizás comentaremos posteriormente, ¿no? Es decir, yo creo que el mundo editorial está cambiando completamente, va a cambiar más todavía, y eso no todo es malo, ¿eh? Es decir, también es verdad que esto genera una explosión de publicaciones, esto genera inevitablemente la necesidad de hacer síntesis de esas publicaciones, revisiones sistemáticas de esas publicaciones, y también la inteligencia artificial ayuda a eso. Nos ayuda, por una parte, a buscar la evidencia a través de todas las múltiples fuentes de información y también nos está ayudando a hacer síntesis de esa evidencia, a hacer revisiones sistemáticas o scoping review de esta evidencia. Es decir, yo creo que estamos en un mundo muy cambiante en el que hay que adaptarse rápidamente, ¿no? Son muchas oportunidades y también muchos riesgos, como citabas, ¿no? Juan, ¿nos podrías necesito que me cuentes de forma clara para entenderlo qué es CASP, el programa de habilidades en lectura crítica español, ¿vale? Pero para que la gente que no sepa lo que es CASP, ¿a qué os dedicáis? ¿Desde cuánto tiempo lleváis trabajando? ¿Hacia dónde vais? Bueno, CAS es, como dices, el acrónimo de Critical Appraisal Skill Program. Este es un programa que yo, lo que hace la casualidad de la serendipity, ¿no? Coincidía cuando yo en mi estancia en el Instituto de Ciencias de la Salud de Oxford, el despacho de al lado lo ocupaba CAS, el despacho al lado del mío, ¿no? Y con el roce, pues empecé a aprender y empecé a ir a enseñar con ellos a distintos sitios del Reino Unido, ¿no? Y cuando volvimos aquí, pues aprovechando la red de epidemiólogos clínicos que había construido el CIS en nuestros hospitales, pues decidimos enseñar a nuestros colegas de cada hospital las habilidades de lectura crítica, que son imprescindibles para el desempeño clínico, ¿no? Entonces generamos una organización con la ayuda del grupo de Oxford, pero que tenía entidad jurídica propia aquí en España y que formaba parte de una estructura multinacional en la que pues enseñamos en países americanos, en Egipto, hasta en Irán incluso fuimos, ¿no? Cada grupo ha ido teniendo su evolución y CAS llevamos, pues, este año cumple su 25º aniversario, es decir, llevamos 25 años enseñando, hemos enseñado a más de 10.000 clínicos entre médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, y seguimos haciéndolo. En algunos hospitales es una disciplina obligada, por ejemplo en
en Cruces, en Baracaldo, en el Hospital de Donosti, en San Sebastián. En otros es más ocasional, en otros depende de clubes de lectura que se hacen en cada hospital. Es decir, tenemos una larga experiencia en la enseñanza y es realmente lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta compartir con nuestros colegas clínicos que sabemos que lo que son estupendos para abrirte el cerebro y operarte, tal, pero que también necesitan aprender la lectura crítica de sus papeles de neurología o de neurocirugía, ¿no? Y ese es el papel que hace CAS, que está formado por un montón de personas y en un momento determinado tenía como sedes autonómicas, pero con el viraje hacia la enseñanza digital, pues hemos cambiado de organización y es una organización más digital, menos presencial y eso. Pero ahora sí seguís desplegando talleres presenciales o sobre todo ya se ha centrado en la formación. Bueno, hacemos talleres presenciales porque la realidad es que la enseñanza presencial tiene una ventaja que no tiene la virtual, ¿no? Y es que en presencia, cuando el colega ha captado la idea, le brillan los ojos, ¿no? Y esto es más difícil pillarlo en la enseñanza virtual. Pero la enseñanza virtual también nos gusta y es mucho menos, o sea, mucho más que nada, ¿no? Es decir, no llega a este nivel de influencia que llega la presencial, pero es realmente relevante, es más, puede llegar a sitios, por ejemplo, nosotros tenemos muchos alumnos de Hispanoamérica, ¿no? Que no podríamos llegar. Hay gente, por ejemplo, ahora que hay un grupo que quiere montar un club de lectura de CAS en el desierto de Atacama, en un hospital que hay en Atacama, y le hemos dicho adelante, ¿no? Eso no lo podríamos hacer con enseñanza presencial, ¿no? Entonces yo creo que hay que combinar las dos cosas, que hay que combinar las ventajas de lo presencial. Los seres humanos necesitamos vernos, necesitamos olernos, pero la virtualidad, pues yo creo que hay que trabajar un poco más, hay que ser más paciente en los virajes, pero te permite cosas que la presencial no te permite, ¿no? Entonces hacemos las dos cosas, ¿no? Juan, y también estás vinculado a una web que se llama Medicine AI, si no estoy equivocado, Sí. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Bueno, esto es también, ya somos una organización non-profit, parece que somos reincidentes en non-profit. Esto es un grupo de 5 personas en estos momentos, que somos todos, tenemos todas largas trayectorias, ¿no? De investigación, de enseñanza. Pues hay profesores de la Universidad de Murcia, de la Universidad Complutense, de la Universidad de Santander, algunos gestores de sociedades científicas. En definitiva, somos 5 personas que creíamos que hace un año y pico, cuando empezamos a hacer reuniones informales, que había que intentar coordinar la sabiduría clínica con las nuevas evidencias procedentes de la inteligencia artificial, y percibíamos que la clínica, lo de la inteligencia artificial, nos resultaba un poquito incómodo, ¿no? Y nuestra tarea es intentar aproximar los dos mundos, el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de la clínica, entendido de manera seria y por gente que llevamos largas trayectorias de trabajo en investigación y en docencia y en cuidado de los pacientes, ¿no? Entonces, organizamos estos debates, nos aclaramos primero nosotros, aprendimos mucho unos de otros y decidimos empezar a construir la web, que tiene la misión de ser un punto de encuentro y de generar elementos de debate, ¿no? Por ejemplo, el blog que tiene nuestra web es un blog muy recomendable, donde hay intervenciones de personas muy relevantes, de rectores de universidad, pero también de bioeticistas como Diego Gracia, o de clínicos como Federico Soriguer, de clínicos también de a pie, colegas de CAS, que a veces unos hablan estupendamente de temas muy, muy relevantes y otros simplemente lo que transmiten en el blog es su inquietud. Hombre, esto es interesante, quiero aprenderlo, no sé cómo, pero me incomoda, ¿no? Pero eso nos vale también, nos vale para generar este debate, porque al fin y al cabo un foro es para que tenga input desde diferentes perspectivas, ¿no? De 360 grados al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué es tan necesario enseñar a los clínicos a leer críticamente
los estudios de inteligencia artificial clínica? Un poco volviendo también con lo que antes comentábamos. ¿Por qué es imprescindible? A ver, yo te respondería de dos maneras. Primero, ¿por qué es importante leer críticamente? Bueno, es importante leer críticamente pues porque los científicos nos intercambiamos a través de revistas y en las revistas lo que vale son los criterios periodísticos, lo que tú conoces. Es decir, los editores, los directores de revista, los científicos, etcétera, funcionan a base de titular. Y un titular no puede ser de hay un fármaco que quizás pudiera ser bueno en algunos pacientes, pero en otros no. Eso no funciona. El titular es este fármaco es estupendo. Y eso es lo que hace el científico y lo que quiere el editor, lo que quiere el director. Es decir, la estructura de la edición científica está pensada para epatar, para llamar la atención, ¿no? En segundo lugar, bueno, el sistema de peer review, que es el sistema de evaluación por pares, es un producto humano, por tanto tiene coladeras, tiene fracasos, ¿no? Es decir, no todo lo que es ahora bueno lo va a seguir siendo en el futuro. De hecho, nos preocupa siempre. Es decir, ¿por qué ahora resulta que el colesterol tiene que estar más bajo que antes? ¿O que ahora no hay que comer huevos, sí hay que comer huevos y antes no? Es decir, porque las cosas van cambiando, porque la ciencia no es todo y siempre igual, ¿no? Porque los contextos científicos van cambiando, ¿no? Pero además es que hay un mundo de influencia industrial. Si tú desarrollas un fármaco y haces un ensayo para ese fármaco, tú quieres que salga bien en la foto de la prensa y vas a hacer influir con todos tus medios, que son muchos, en crear una opinión sobre ese fármaco, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que deseas es que sea prescrito o sea autorizado, ¿no? En definitiva, el mundo de la construcción de conocimiento y publicación no es un mundo ajeno a lo humano, es un mundo humano y por tanto es susceptible de error. Por eso hay que aproximarse pues con cierta, no escepticismo, pero con ciertas capacidades para separar el polvo o el grano de la paja y saber realmente qué es lo que es útil para tu paciente. Imagínate que tú eres el paciente, todos lo somos en algún momento, ¿no? ¿Tú qué preferirías? ¿Que tu médico, tu enfermero, tu fisioterapeuta hubiese leído a la ligera el artículo sobre este fármaco o la revisión sistemática sobre este fármaco, o que lo hubiera leído de manera concienzuda, de manera crítica, haciendo un poco de abogado del diablo? ¿Qué preferirías? Claro, la segunda opción, por supuesto, claro. Claro, es decir, es que realmente nos hace a todos más libres, porque te hace más libre a ti, porque sabes que puedes confiar en quien lee críticamente eso, pero además al clínico, al enfermero, al fisioterapeuta, leer críticamente te estructura y te organiza la mente. Es decir, te mejora tu cabeza, te mejora como clínico y te hace además más libre ante influencias o manipulaciones externas. Es decir, te hace mejor. Por eso yo creo que hay que leer críticamente. En el caso de la inteligencia artificial, ¿qué es lo especial? Bueno, hay diseños de investigación sobre inteligencia artificial que son similares a los anteriores. Voy a probar si el uso de este modelo predictivo de inteligencia artificial es mejor que los modelos clásicos que usábamos. Bueno, pues eso es probar, hacer un ensayo clínico o probar hacer un estudio de test diagnósticos en el fondo, o de estudio de pronósticos, ¿no? Pero es que hay diseños específicos para el estudio de inteligencia artificial que necesitan ser aclarados, ¿no? Adicionalmente, hay los sesgos que, cuando hablamos de sesgos, es la desviación del sentido real de una respuesta científica o de la estimación de un efecto científico, ¿no? Hay sesgos que son específicos de la inteligencia artificial. Son los que llamamos los sesgos algorítmicos, que dependen pues, de cómo se ha construido el modelo. Puede depender también en algunos casos de los datos con los que se ha entrenado a ese modelo, ¿no? Y luego también las macrobases de datos, que hay veces que ofrecen informaciones que sesgan todo el modelo y sesgan todas las estimaciones que se realizan. Por ejemplo, se cuenta
intentando entrenar un modelo, un algoritmo para la identificación, basado en la identificación de imagen, para la identificación de cánceres de piel, pues se utilizan bases de datos inmensas de las que existen en este mundo ya real, de ahora de los datos, bases de datos, pero claro, si usas bases de datos, por ejemplo, de seguros, el acceso a los seguros en América, por ejemplo, no es igual por cuestiones raciales. Entonces, esos modelos, por ejemplo, no están entrenados con población negra. Es decir, su capacidad de identificar, por ejemplo, melanomas, va a estar sesgada pues, porque están entrenados con blanquizos. Es decir, por eso hay que hacer lectura crítica específica para estudios de inteligencia artificial. Y esto es algo que todavía no está haciéndose. Estamos precisamente trabajando en este asunto, ¿no? Es decir, en elaborar los guías de reporting, en elaborar las guías de identificación del riesgo de sesgo de estos estudios. Este es un tema realmente candente, es lo que yo he presentado hace una semana en Barcelona, ¿no? Este es un tema en el que tenemos que progresar, pues y tenemos que enseñar a los médicos actuales y a los médicos del futuro no solo a leer críticamente la evidencia de siempre, sino a leer críticamente la evidencia actual y futura, ¿no? A ti como especialista, como cardiólogo, como médico, sanitario, ¿te preocupa el futuro que se pueda abrir con las cuestiones precisamente que tú has dicho de sesgos, ética, inteligencia artificial y datos privados del paciente? Esa combinación que puede ser demoledora si se utiliza mal, pero también puede agilizar y avanzar mucho y ahorrar mucho tiempo. ¿A ti te preocupa el mal uso o el buen uso de la IA combinado con la ética y los datos privados de los pacientes? Sí, yo creo que ese es un tema, pese a las leyes de protección de datos, que sabemos que bueno, nos siguen llamando por el teléfono las empresas, ¿no? A mí me parece que es un tema preocupante que está regulado por ley, pero todavía no hay suficiente inspección, no ha calado del entramado social, ¿no? Todavía es fácil identificar datos de personas, ¿no? Incluso datos de cierta reserva, ¿no? A mí me parece que ese es un tema crucial, ¿no? Luego yo creo también que hay otro elemento, el elemento de la ética en relación con el conocimiento que se genera de la inteligencia artificial, que ese es un tema muy relevante. De hecho, una de las cosas que hemos visto en el estudio que hemos hecho recientemente, en la Scoping Review de instrumentos de evaluación del riesgo en inteligencia artificial, es la preocupación que hay por la corrección ética de los modelos de inteligencia artificial. Esto que comentaba de las personas de raza negra tiene que ver con muchas otras situaciones de desfavorecidos sociales que tienen repercusión sobre el conocimiento que genera la IA. Es decir, esto es lo que se ha llamado corrección ética del modelo, o en inglés fairness of the model, ¿no? Y es realmente un problema muy interesante que está generando además una gran cantidad de investigación en sociólogos, en ingenieros, en las personas y en los reguladores de inteligencia artificial. Yo creo que definitivamente es una tecnología, un grupo de tecnologías que genera enormes posibilidades, genera posibilidades que predecimos, posibilidades que aún no somos capaces de predecir, e igual con los riesgos. Hay riesgos que predecimos o somos capaces de imaginar y probablemente hay riesgos que aún no imaginamos, pero que pueden estar. Es decir, es un equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio que tiene toda innovación, ¿no? Es decir, a ver si esta tabla es la que se va a romper cuando camino, ¿no? Yo creo que es muy buen comentario, yo creo. Lo que te voy a pedir es muy complicado, porque es un ejercicio de vaticinio, ¿no? ¿Cómo crees que va a transformar la inteligencia artificial, pues, sobre todo pensando en el paciente, ¿no? Uno llegará a un hospital asistido por inteligencia artificial en prácticamente todos sus procesos, desde que a lo mejor te encuentres con un chat vocal o una pantalla donde ya verbalmente le indicas vengo por urgencias por esta cuestión, hasta que te asista un médico especialista donde la guía está tomando notas ya automáticamente, no tiene que teclear nada el médico,
le hace el resumen de lo que ha dicho el paciente, ya le proporciona una orientación de tratamiento a partir. ¿Tú cómo crees que va a transformar la IA el sistema sanitario aquí en Europa? No te digo en Estados Unidos de momento. Bueno, yo creo que va a ser absoluta la transformación, ¿no? Yo creo que como tú dices, es decir, la IA es capaz de hacer un resumen de la conversación de una entrevista clínica, es capaz de tener además, antes de empezar a hacer el resumen, de haber visitado los registros del paciente y de haber hecho un resumen de esos registros del paciente. Va a ser capaz de mediar entre la relación entre tu paciente, tu cita, la hora, el no sé qué, etcétera. Sin duda esto va a cambiar y esto yo creo que eso es claramente inevitable, ¿no? Hay un tema límite que es el de quién decide, ¿no? El tema de la decisión, ¿no? Ese tema yo creo que progresivamente va a cambiar. Yo creo que en el futuro ahora nos cuesta un poco de trabajo, pero probablemente hay decisiones determinadas que van a ser supervisadas o no, van a ser tomadas por inteligencia artificial. Y esto no va a ocurrir solo en medicina, esto va a ocurrir también en la judicatura, va a haber sentencias que a lo mejor son supervisadas y a lo mejor si son banales no son supervisadas, ¿no? Pero va a ocurrir también en las finanzas, es decir, de hecho, cuando el Banco Central Europeo va a subir los tipos, ya todos los modelos lo saben, es decir, que va a subir los tipos. Es decir, probablemente el Banco Central dice que sí, lo que dicen los modelos, ¿no? Es decir, en medicina va a ocurrir también, aunque tenemos que pactar socialmente cuál es el papel de esos modelos en la decisión y lo que queremos. Si la sociedad quiere que haya una persona decidiendo o supervisando, etcétera. Yo creo que es un reto social y que tiene que ser debatido, deliberado y implementado de la manera en que decidamos, ¿no? ¿Y esto nos va a llevar a una sanidad deshumanizada o al revés? Depende de lo que hagamos. Es como hacíamos con el móvil. Es decir, el móvil dice, ¿qué es que el móvil? Pues depende, es decir, puede conseguir. Desde luego, tú puedes conseguir con un sistema de prompts adecuados que el chatbot sea súper amable, súper cariñoso, puedes conseguir lo que quieras, ¿no? Depende de cómo lo gestionemos, de que haya un equilibrio entre lo que la inteligencia es capaz de y las organizaciones son capaces de ofrecer y lo que los ciudadanos o los ciudadanos desfavorecidos, que es lo que somos los pacientes cuando somos pacientes, un poquito desfavorecidos, ¿no? Pues queramos, ¿no? Necesitamos, como decíamos a la enseñanza, no hay nada como la presencia humana, pero hay cosas que son muy buenas y que pueden complementarse, ¿no? De hecho, es decir, los que hacen perspectiva para el futuro, pues en estas primeras fases hablan de centauros, ¿no? Es decir, que como el centauro Quirón, ¿no? Que era parte humano, parte caballo, y que deberíamos ser capaces de tener lo mejor de la IA y lo mejor de los seres humanos, ¿no? La verdad es que esta metáfora tiene una larga tradición clínica, ¿no? Porque el centauro Quirón fue el mentor de Asclepio, que es en principio el que los dioses delegaron todo el conocimiento sobre cuidados y eso, ¿no? Entonces, probablemente yo creo que en una fase inicial pues hay que complementarse, ¿no? Y en el futuro pues ya iremos viendo, en el futuro a 5 o 10 años, eso será distinto. No es un estudio sociológico, pero por saber un poco, ¿qué percepción tienes tú sobre lo que te rodea, tus compañeros que te rodean, tus colegas? ¿Están adoptando ya herramientas de inteligencia artificial o de momento son más reacios, la ven con la distancia? ¿Notas que eso empieza a ser permeable o todavía hay mucho camino por recorrer? Como el modelo de Robert que comentábamos de tecnologías. Hay frikis que sí, que les gusta y llegan cada mañana contándote el nuevo prompt que han hecho y le he vuelto a rehacer el prompt y me ha cambiado de nuevo y le he metido 3 artículos más y ha cambiado y tal. Otros que realmente no quieren ni saber nada, cruz y raya, no quieren saber nada, ¿no? Y otros que poco a poco van incorporando las cosas, ¿no? Yo creo de todas maneras que no hay todavía un esfuerzo organizacional en el sistema de salud para la implantación de inteligencia artificial. Probablemente es que, claro, inteligencia artificial son tantas cosas, es
no puedes decir, voy a implantar inteligencia. No, hay un montón de cosas y habrá cosas que habrá que incorporar de manera gradual, pero yo no percibo, en mi conocimiento, no hay todavía un plan estructurado por parte del Sistema Valenciano de Salud o de los sistemas de salud para incorporar todo esto. Todavía está todo el mundo un poco fascinado o aterrorizado, pero no veo todavía pasos relevantes. Es verdad que yo hace 2 años que no veo pacientes, ¿no? Entonces puede ser que mi información no sea actual, ¿eh? ¿Qué se le puede decir a un sanitario, en tu opinión, no digo ni a favor ni en contra, sino a una enfermera, un enfermero, un médico, un fisio, que vea con recelo dar el paso de aproximarse con interés a la IA para ver si puede ser mejor profesional todavía o asistirle? ¿Qué mensaje se le puede lanzar? ¿A favor o en contra? Lo que tú... Bueno, yo lo que creo es que la profesión de clínico, en todo su amplio sentido, en el sentido de lo que decían los griegos, de klinos, de estar cerca de la cama, cerca del que sufre, en fin, la profesión de clínico es la de ayudar a semejantes, no es una cosa nueva, es algo de los neandertales y probablemente de los primates superiores. Todos se ayudan, ¿no? Lo que diferencia a nosotros de ellos, de los neandertales, es que hacemos esa ayuda de manera profesional y de manera arreglada y usando la mejor evidencia disponible en estos momentos. Usando lo mejor, usamos la cirugía robótica porque creemos que es mejor, los nuevos fármacos porque creemos que es mejor. Yo creo que al clínico lo que hay que decirle es que el mundo está cambiando, el ecosistema clínico está cambiando. Tú, si eres clínico, tienes que utilizar lo mejor que tengas en el siglo XXI para ayudar a tus pacientes, que es lo que es ser clínico, desde los primates, como decíamos. Es decir, tienes que intentar adaptarte a ofrecer lo mejor a tus pacientes. ¿Y que esto es difícil? Pues tienes que ir comentando tus angustias y tus problemas con tus colegas, con la comunidad científica, con la comunidad de organización, de gerentes y personas que llevan los sistemas de salud. Tienes que ir planteando progresos graduales. Nadie amanece una mañana y dice, ya está, ya controlo la inteligencia artificial. No, esto es un proceso gradual. Pero es que el mundo inevitablemente nos está rodeando, el ecosistema está cambiando y el ecosistema clínico es una variante, un caso particular del ecosistema general, ¿no? Por tanto, yo a un clínico le diría es que tienes que adaptarte porque el mundo está cambiando y tú tienes que hacer la mejor clínica que puedas en este momento actual. Es decir, sé positivo, sé flexible, be water, que decía Bruce Lee, ¿no? Es decir, sé agua, sé... Be water. Sí, es decir, adáptate, ¿no? Sí. ¿Cómo te imaginas? Y de nuevo es otra pregunta compleja porque esto como prácticamente avanza, cada semana hay un nuevo avance en inteligencia artificial. ¿Cómo te imaginas la sanidad, no me atrevo a decir estadounidense, pero sí europea, dentro de 5 o 10 años? O incluso la estadounidense. Lo digo por, tú sabes que en Estados Unidos la sanidad es totalmente distinta a la europea. China también es otro mundo en cuanto a inteligencia artificial, pero ¿tú crees que nos vamos a quedar retrasados en Europa porque somos mucho más regulatorios, estamos pensando en cuestiones más éticas, mientras que en Estados Unidos es usted lance la empresa, innove y ya veremos luego cómo regulamos? Mientras que aquí es primero regulamos y luego usted va a poder hacer, ¿no? ¿Tú crees que nos vamos a quedar demorados con respecto a una sanidad de países donde no hay consideraciones éticas como China, o donde la innovación prima prácticamente por encima, donde están por encima de todo con startups muy potentes? ¿Tú crees que va a haber una gran diferencia entre la sanidad europea y la sanidad Pues americana? yo no tengo una respuesta clara. Yo tampoco creo, yo creo que la respuesta es ideológica, ¿no? Es decir, depende de cómo veas el mundo. Es cierto que hay modelos de aproximación que permiten la innovación con menos seguridad. Hay modelos que son más garantistas, como podría ser el europeo, y hay modelos que son selváticos, como la China, ¿no? La pregunta es, si tú eres paciente, ¿dónde prefieres estar? Es decir, ¿prefieres ser chino y te hacen un hospital específico y tal y cual,
para 50.000 en el hospital, y tal. O si eres americano y sabes que si tienes un cáncer significa que te arruinas, ¿no? O si tu familia tiene una enfermedad crónica, ya estás arruinado, ¿no? Es decir, esto no ocurre en el Reino Unido, no ocurre aquí, no ocurre en Francia, no ocurre en Alemania. Es decir, ¿qué sanidad queremos, ¿no? Es decir, esto realmente tiene un componente ideológico evidente, ¿no? Por otra parte, la innovación en algunas cosas es útil, pero a la hora de probar la innovación, por ejemplo, en un sistema tan desigual como el americano, a la hora de generalizar la investigación, por ejemplo, plantea algunos problemas, ¿no? O, por ejemplo, las bases de datos, de los suecos que registran, o de los daneses que registran hasta el genoma de toda su población, ¿no? Tienen más validez o más capacidad de generar investigación que las bases de datos de los seguros americanos. Sí, probablemente ahí es cierto que luego la generalización de eso es para daneses o para suecos, pero es cierto que la validez interna de esos conocimientos son más sólidos. Yo creo que el mundo es diverso y hay que adaptarse a la diversidad, ¿no? Es decir, saber si esto es contraproducente, probablemente habrá desventajas y probablemente habrá también ventajas en el mecanismo regulador. Yo creo que también depende de cómo sean de avanzadas las sociedades. Es decir, una sociedad avanzada permite que tus datos sean utilizados de manera desregulada, tus datos genéticos, los de tu familia, permiten que en función de tus datos genéticos tú tengas un trabajo o te lo nieguen desde el principio, no entres ni siquiera a formar parte, que eso ocurra con tu hijo y que no sea admitido en un colegio y dices, bueno, este niño se va a poner enfermo muchas veces, o este niño no, o le hemos hecho un test de inteligencia y no es suficientemente listo, ¿no? Es decir, a lo mejor a los 6 años, pero chico, espérate, que a lo mejor a los 9 cambia, ¿no? Es decir, yo creo que hay que decidir qué sociedad queremos, ¿no? Y no son decisiones sencillas, y no son decisiones tampoco tecnológicas, ni son decisiones de un líder político iluminado que decía, no, nosotros creemos en hacer América grande otra vez, ¿no? Yo creo que no, que es un tema que necesitan debates sociales, ¿no? Me parece un tema francamente ideológico, ¿no? Juan, estamos llegando al final de este podcast interesantísimo, estaríamos horas escuchándote, pero yo quería que aprovecháramos esta última cuestión para todas aquellas cuestiones que se han quedado en el tintero o que a ti te gustaría remarcar, de lo que a ti te apetezca, desde CASP, desde inteligencia artificial, desde el trabajo que estáis haciendo tú y tus compañeros. Me gustaría que acabaras este podcast con un par de ideas que te gustaría lanzar y que yo no he sabido preguntarte o no hemos tenido tiempo de preguntarte y que sería bueno que supiera la audiencia. Yo no sé si tú quieres destacar Pues, algunas cuestiones. Bueno, yo creo que pensando sobre todo en el futuro, ¿no? Probablemente un futuro que a plazo medio pues yo ya no veré, ¿no? Pero del futuro a los próximos 10 años, yo creo que además de esto que comentábamos, de que hay que ser durante un tiempo centauros, es decir, saber utilizar lo mejor de las dos cosas, yo creo que es claro que la inteligencia artificial ahora es una herramienta de acceso limitado, pero dentro de muy poco será una herramienta ubicua, lo tendremos en todos sitios, en todos los ordenadores, en todas las empresas, etc., ¿no? Esto va a generar una cierta democratización de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo va a generar una cierta desigualdad, es decir, va a haber gente que sepa mucho y se maneje muy bien, gente que no sepa nada y se maneje muy mal, empresas que se manejen muy bien y empresas que se manejen muy mal, hospitales o sistemas de salud que se manejen muy bien y se manejen muy mal. Es decir, esto va a generar inevitablemente una tremenda desigualdad que las autoridades deberían plantearse e intentar corregir, ¿no? Yo creo que a un plazo un poquito más de unos años más va a producirse un claro shock, es decir, de tipo laboral, es decir, no solo en que, no tanto probablemente en que se pierdan empleos, sino en que los empleos deben ser reconducidos. Es decir, se necesitarán otras habilidades distintas para ejercitar ese empleo en este contexto nuevo, ¿no? Y yo creo que hombre, las poblaciones nuestras envejecen mucho,
cada vez la necesidad de cuidados va a aumentar. Es decir, yo no percibo como un horror, como un peligro la pérdida de puestos de trabajo. Yo creo que lo que sí hay que hacer es, como decíamos otra vez, ser flexible. Es decir, hay que flexibilizar porque los perfiles de los trabajos van a ser distintos. Vamos a tener otros instrumentos y otras necesidades sociales. Por tanto, yo creo que, bueno, que hay que adaptarse a eso. Yo creo que también va a producirse una hiperpersonalización. Es decir, está ocurriendo ya a nivel general, pero con la inteligencia artificial va a ocurrir. Es decir, que van a adecuarlo a tu gusto, a tu oportunidad, un poco a medida, a customizar, que dicen. Esto va a ser posible hacerlo también con la medicina. Y ya ¿te acuerdas que a este hombre no le sentaba bien, no sé qué? Nos lo va a decir la inteligencia. Pero además es que los sistemas de predicción van a ser capaces de predecir los efectos de fármacos determinados en personas o intervenciones determinadas en personas determinadas. Es decir, van a ser un poco capaces de hacer esa medicina a medida que decía Obama hace unos años, ¿no? Esa medicina de precisión, ¿no? Personalizada, tal vez. Sí, es decir, personalizada en el sentido de que es para esa persona, porque también se utiliza el personalizada en el sentido de que no es del sistema de salud, es de persona a persona. No, es decir, de precisión significa que hemos hecho el mejor tratamiento para este paciente concreto. Es decir, no que seamos buenos chicos que eso también lo somos en los hospitales, claro, buenos chicos, ¿no? Yo creo que esa hiperpersonalización, la inteligencia artificial nos va a ayudar por los modelos de predicción, por los nuevos estudios de pronóstico que sabemos hacer, ¿no? Yo creo que probablemente la inteligencia artificial conversacional, los chatbots recientes, van a mejorar mucho y van a ser complementados, usados en modo centauro, probablemente van a ayudar también, ¿no? Los muy optimistas, todo esto va a generar un cambio y ese cambio pues, va a tener perdedores que hay que regular, que esas pérdidas sean enjugables, es decir, sean reconvertibles a otras cosas, ¿no? Y los muy optimistas piensan que en realidad el desarrollo de la inteligencia artificial nos va a colocar en una especie de singularidad tecnológica que va a permitir la confluencia de otras tecnologías como la genómica, la proteómica, tecnologías cuánticas, etc. Eso forma parte del optimismo que probablemente yo no veré ya, ¿no? Pero que yo prefiero pensar que las cosas van a ir bien, ¿no? Aunque yo creo que hay que evaluar con seriedad todos estos pasos, ¿no? En realidad hay que ser científico evaluándolo. Y en ciencia el escepticismo es muy valioso, es decir, hay que ser audaz y ilusionado en la construcción de hipótesis, pero escéptico en la puesta a prueba de esas hipótesis. Es decir, del científico que diseña los estudios a favor de su hipótesis, ¿te fiarías? No. Te fías del que es escéptico y diseña los estudios para que a ver si la hipótesis de verdad es capaz de saltar esos problemas, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto es lo que parece que viene en el futuro y que yo pues terminaría de nuevo con los neandertales. Somos personas que ayudamos a otras personas. Hagámoslos de la mejor manera y la mejor manera va cambiando porque el tiempo va cambiando, ¿no? Yo creo que este sería un poco el mensaje final. Yo creo que los clínicos somos una especie capaz de adaptarnos a todo. Yo tengo ya más de 40 años de clínica y hemos pasado por tropecientas revoluciones. Nos adaptamos a todo, yo creo. Juan Cabello, cardiólogo, epidemiólogo, integrante del Grupo CAS. Un placer. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y hasta la próxima. Un placer para mí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias.